Cristo es el buen pastor, y para Él cada miembro del rebaño es valioso. Él nos mostró el modo de pastorear y nos enseñó con palabras y hechos las cualidades de un buen pastor, entre ellas conocer a las ovejas por su nombre, amarlas, encontrar a las que se han perdido, alimentarlas y finalmente guiarlas de regreso a casa. Él espera que nosotros, sus ayudantes, hagamos lo mismo. De Moroni, antiguo profeta y pastor excepcional, podemos aprender mucho sobre cómo ministrar a la manera del Señor. Él vivió en tiempos muy difíciles, sin la ventaja de celulares, computadoras o Internet. Pero se las arregló para llevar un registro de las ovejas. ¿Cómo lo hizo? En Moroni 6 vemos detalles del método que utilizó. Leemos que los miembros eran contados entre los del pueblo de la Iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres, a fin de que se hiciese memoria de ellos, y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta. La iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Para Moroni, las personas eran todo. Sus nombres. Él puso en práctica el principio de contar y tener en cuenta, a fin de recordar a todos. Los santos notaban cuando alguien tenía dificultades o se apartaba, y hablaban de su bienestar en los consejos. Tal como el pastor que dejó a las 99 a salvo y seguras, sin duda, y fue tras la que se había perdido. Se nos pide estar al tanto de nuestros rebaños, estar pendientes y hacer memoria de ellos e ir y hacer lo mismo. Cuando era líder de misión en India, hablé con un joven presidente de rama de sus metas para el año siguiente. ¿A cuántos hombres preparará para que reciban el sacerdocio de Melquisedec? Su respuesta inmediata fue, a 7. Me pregunté de dónde había sacado ese número tan concreto. Antes de que pudiera responder, sacó una hoja de papel con los números del 1 al 7 escritos en un costado. Las primeras 5 líneas tenían nombres, personas reales a quienes él y su quórum de élderes iban a invitar, a alentar y a tener la bendición del sacerdocio en sus vidas. Por supuesto, tuve que preguntar por las líneas 6 y 7, que estaban vacías. Oh, presidente, dijo sacudiendo la cabeza con comprensión, sin duda bautizaremos al menos a 2 hombres a principio del año, que podrían tener el sacerdocio a finales. Ese magnífico líder entendía el principio de contar y tener en cuenta. Cristo organizó su iglesia para que fuese difícil olvidarse de un alma, porque cada una es preciada para Él. Todos en un barrio, sin importar edad o sexo, cuentan con varios mayordomos o pastores, con la tarea de cuidarlos y recordarlos. Por ejemplo, el bienestar de un joven es asignado a su obispado, a hermanos ministrantes, asesores adultos, maestros de seminario, presidencias de quórum y más. Ellos son como redes de seguridad puestas firmemente bajo este joven para sostenerlo si cae. Aunque solo haya una red bien colocada, ese joven estaría a salvo. Se lo tendría presente y se hará memoria de él. Sin embargo, muchas veces no hay ni una sola red en su lugar. La gente se pierde a menudo en la niebla y nadie se da cuenta. ¿Cómo podemos ser mejores pastores? Podemos aprender a contar y a tener en cuenta. La iglesia ofrece informes y herramientas para hacer eso. Recordar. El informe trimestral permite contar y tener en cuenta a todos, a menudo, y ser conscientes de los que faltan o necesitan ayuda y amor. La lista de acciones y entrevistas muestra a los que requieren atención ahora, como el informe del estado de recomendación para el templo y otros. Estas herramientas para contar y tener en cuenta nos enfocan en las personas. ¿Quién necesita un llamamiento, avance en el sacerdocio o ayuda para llevar el nombre de un familiar al templo? ¿A quién podríamos ayudar a prepararse para una misión de tiempo completo? ¿Quién faltó este mes? Estas herramientas nos ayudan a recordar a las personas.
Conocí a una persona o una familia que aceptó una asignación en África. El primer domingo asistieron a la única unidad de la iglesia en todo el país, donde fueron recibidos con entusiasmo. Al final de la mañana, la esposa había sido llamada como presidenta de la Sociedad de Socorro y él como líder de los hombres jóvenes. Este hombre le preguntó al presidente de rama, el cual parecía exhausto, ¿cuántos jóvenes había? Y ese líder fiel de primera generación señaló al fondo del salón sacramental y dijo, esos dos. El hombre se mostró escéptico, así que se llevó a casa un listado de miembros de la rama y notó que en realidad había 20 hombres jóvenes en la lista. Regresó al presidente de rama y le pidió que 2 jóvenes adultos bilingües y dinámicos sirvieran como sus consejeros, y luego se sentó con ellos y con los 2 muchachos para repasar los nombres. Esos jóvenes diligentes se pusieron a trabajar. En los próximos meses, encontraron a todos los jóvenes de la lista. Nombre por nombre, esas ovejas perdidas fueron recibidas de nuevo por sus compañeros y nutridas espiritual y físicamente. Un año después, asistían 21 jóvenes los domingos. Afortunadamente, los hombres jóvenes contaron y los tuvieron en cuenta. Cuando era joven estudiante de posgrado, un querido amigo mío se mudó con su familia a una gran ciudad estadounidense para continuar sus estudios. Fue llamado a presidir el quórum de élderes. Algo nervioso por su primera entrevista con el presidente de estaca, decidió ir preparado. Le dijo al presidente de estaca que tenía 3 metas para el año siguiente. 1. Un 90% de administración. 2. Una lección sustancial del Evangelio cada semana. Y 3. Una actividad de quórum bien planificada cada mes. Con una sonrisa, ese sabio presidente de estaca le preguntó a mi amigo, ¿podría nombrar a un miembro del quórum menos activo a quien usted podría ayudar a ir al templo con su familia este año? Eso tomó a mi amigo por sorpresa. Pensó detenidamente y se le ocurrió un nombre. Anótelo, le indicó el presidente de estaca. Entonces ese experimentado líder hizo la misma pregunta 3 veces más, y la entrevista llegó a su fin. Aquel joven salió de esa entrevista habiendo aprendido una de las mayores lecciones sobre liderazgo y ministración. Fue a la entrevista con programas, lecciones y actividades, pero salió con nombres. Y esos 4 nombres se convirtieron en el centro de atención de su ministerio y de su quórum. Como líder de misión, un domingo por la mañana visité una de las ramas que me correspondían y vi que el presidente de rama sacaba a menudo de su bolsillo una tarjeta y escribía. Decidí preguntarle al respecto después de la última oración. Cuando la reunión terminó y antes de que yo pudiera hacer la pregunta, el líder misional corrió hacia el estrado donde le entregaron el papel. Rápidamente seguía a ese entusiasta líder a su reunión semanal de coordinación misional de rama. Antes de comenzar, sacó el papel. Estaba lleno de nombres de miembros que habían faltado a la reunión sacramental. En cuestión de minutos, cada miembro del consejo escogió 1 o 2 nombres con el fin de visitarlos ese mismo día, para asegurarse de que estuvieran bien y para hacerles saber de que se les había echado de menos. Eso es contar y tener en cuenta. Recuerdo un distrito, a varias horas por avión del templo más cercano, donde tener una recomendación vigente era una alta prioridad, a pesar de que quizás nunca se usaría. El primer domingo de cada mes, los líderes utilizaban sus herramientas de conteo para tener en cuenta a los miembros investidos. Si veían una recomendación a punto de expirar, el secretario ejecutivo programaba una entrevista de renovación. Deliberaban en consejo sobre las personas con recomendaciones vencidas y las buscaban para ayudarlas a volver a la senda de los convenios. Les pregunté cuántos de sus miembros investidos tenían una recomendación vigente. La respuesta fue un asombroso 98.6%. Al preguntar acerca de las 6 personas con recomendaciones vencidas, los líderes pudieron identificarlas por nombre y describirme los esfuerzos que hacían para que volvieran. Hace unos años, mi familia regresó a Estados Unidos. Estábamos emocionados de asistir a la iglesia aquí, después de 26 años increíbles en unidades más pequeñas y aisladas. Me llamaron a servir como misionero del barrio. Teníamos un buen líder misional y estábamos enseñando a personas maravillosas.
Pedí asistir a una reunión de consejo de barrio para observar y pedir ayuda a los amigos que estábamos enseñando. Pero me sorprendió que solo se habló de una futura actividad. Después de la reunión le comenté al líder misional que no había podido dar un informe sobre nuestras personas. ¿Cuál fue su respuesta? Oh, yo nunca logro dar un informe. Comparé eso con una reunión de consejo de rama en Lahore, Pakistán, a la que había asistido apenas unas semanas antes. Ese pequeño grupo se sentó alrededor de una mesita y solo hablaron de personas, de nombres. Cada líder dio un informe de su mayordomía y de las personas y familias que le preocupaban. Todos tuvieron la oportunidad de aportar ideas sobre las mejores maneras en que podían bendecir a las personas de las que hablaban. Se hicieron planes, se dieron asignaciones. ¡Qué brillante lección! La de nuestros hermanos y hermanas de primera generación, de contar y tener en cuenta a las personas por nombre. En la Iglesia de Jesucristo hemos sido instruidos por profetas pasados y presentes y por el modelo establecido por nuestro Salvador en cuanto a la manera de ministrar. Tomamos nombres, hacemos memoria de ellos y deliberamos en consejo sobre el bienestar de las almas. Los líderes que hagan esto siempre tendrán llena su agenda de reuniones de consejo. El principio de contar y tener en cuenta funciona. Esa es la manera del Señor. Podemos mejorar. Para Dios, quien creó el universo y gobierna sobre todas las cosas, esta obra y su gloria es algo muy personal. Y así debería ser para nosotros, como instrumentos en sus manos, en su asombrosa obra de salvación y exaltación. El resultado será milagros en la vida de personas reales. En el nombre de Jesucristo. Amén.